¿Por qué un hombre con 3 patentes de ingeniería elegiría trapear pisos a medianoche? ¿Por qué una directora general que gana millones podría sentirse más sola que el conserje al que apenas notaba? Cuando Adelaida derramó café sobre Carter aquel martes por la noche, nunca imaginó que el hombre invisible que limpiaba su oficina tenía la llave para salvar su empresa y su alma. El piso 42 de la Torre Morelos estaba vacío a las 9:45 de la noche de ese martes, salvo por el resplandor solitario que emanaba de la oficina de la esquina. Adelaida Blanco estaba sentada detrás de su escritorio de caoba, su tercera taza de café enfriándose mientras revisaba por cuarta vez los reportes trimestrales. Con 32 años, se había convertido en la directora general más joven en la historia de la empresa. Un triunfo que se sentía cada vez más hueco con cada noche que pasaba sola en esa jaula de cristal sobre la ciudad. La fotografía sobre su escritorio yacía boca abajo desde hacía 6 meses, desde que Nathan decidió que su ambición no dejaba espacio para él. Ella se repetía que era su pérdida, que los hombres débiles no podían con mujeres exitosas. Pero el silencio de la oficina susurraba verdades distintas. Carter Rivera empujaba su carrito de mantenimiento por el pasillo, las ruedas rechinando suavemente contra el piso de madera pulida. Su overol azul marino llevaba su nombre en una placa con borde rojo. Después de 2 años, dudaba que alguien en el edificio lo supiera. A sus 35 años, se movía con la eficiencia silenciosa de quien ha aprendido a ser invisible, revisando con precisión cada sistema eléctrico de las oficinas. El libro de texto de ingeniería, guardado en la parte baja del carrito, permanecía cerrado esa noche. Estaba demasiado cansado para estudiar después de la reunión de padres y maestros de su hija Serena. Su anillo de bodas reflejó la luz cuando se inclinó para inspeccionar un enchufe que llevaba una semana fallando. Lo había reportado 3 veces, pero las reparaciones de emergencia en el piso ejecutivo al parecer solo incluían respuesta a crisis, no prevención. La colisión ocurrió porque Adelaida revisaba su teléfono mientras caminaba, absorta en un correo sobre el plazo de la fusión del día siguiente. Su tacón chocó contra la caja de herramientas de Carter, haciéndola tropezar, y la taza de café se inclinó peligrosamente. El líquido oscuro se derramó en el suelo, fluyendo directamente hacia el enchufe expuesto donde Carter trabajaba. Su reacción fue instantánea, la sujetó del brazo para alejarla y, al mismo tiempo, se interpuso entre ella y el posible riesgo eléctrico. El café empapó su rodilla, atravesando el uniforme, mientras desenchufaba el equipo y contenía el derrame con movimientos prácticos. Tenga más cuidado con donde deja su equipo, soltó Adelaida, usando el enojo como máscara para cubrir su vergüenza. Alisó su falda, negándose a reconocer que su reacción rápida había evitado un accidente grave. Carter se puso de pie despacio, sus ojos tranquilos encontrando los de ella por un instante antes de bajarlos con respeto. Y mis disculpas, señorita Blanco. Por favor, aléjese mientras me aseguro de que el área sea segura. Ella no sabía su nombre. Lo había pasado quizás 100 veces en 2 años sin realmente verlo. Para ella, era parte de la infraestructura del edificio, tan invisible como la plomería, hasta que algo salía mal. Hablaré con su supervisor sobre esto, dijo, alejándose con sus tacones resonando en notas secas sobre el piso. Carter no respondió, continuó limpiando con movimientos metódicos. No fue hasta que ella desapareció en el elevador que notó su tarjeta de acceso en el piso, probablemente caída durante el tropiezo. La recogió, miró su foto un momento y la guardó en el bolsillo. La entregaría a seguridad. La interacción directa con ejecutivos casi nunca terminaba bien para gente como él. La noche siguiente llegó con una tormenta fuera de temporada. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. Adelaida se había quedado trabajando, preparando una presentación crucial para la junta, cuando el elevador principal se detuvo entre los pisos 31 y 32. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando solo la iluminación de emergencia. Su respiración se aceleró, las paredes parecían cerrarse. Apretó el botón de emergencia, luchando contra el pánico que la había perseguido desde niña, desde el día que quedó atrapada en el edificio de su padre durante un terremoto. Mantenimiento, dijo una voz calmada por el intercomunicador. Por favor, mantenga la calma. La veo en el monitor de seguridad. Está perfectamente a salvo. Ella no reconoció la voz de Carter, que trabajaba en la sala mecánica revisando los sistemas. La tormenta activó nuestros protocolos de seguridad. Necesitaré unos 40 minutos para restablecer el sistema manualmente. ¿Puede decirme su nombre? Adelaida Blanco, respondió, odiando cómo sonaba su voz.
Señorita Blanco, voy a quedarme en la línea todo el tiempo. Me llamo Carter. Quiero que se concentre en mi voz. Le explicaré exactamente lo que hago para que sepa que estamos avanzando. Su tono se mantenía firme, profesional y cálido. Ahora estoy accediendo al panel principal. El elevador no ha caído ni se ha roto, está haciendo lo que debe hacer durante una variación de energía, mantenerla segura. Durante 40 minutos, él habló, su voz siendo un salvavidas en la oscuridad. Le contó sobre la ingeniería del edificio de forma interesante. Cuando ella mencionó su presentación, él compartió una historia de la exposición escolar de ciencia de su hija Serena, como estuvo tan nerviosa que al principio olvidó su propio nombre, pero luego lo presentó perfecto. A veces la anticipación es peor que la realidad, dijo, y Adelaida terminó riendo. Cuando las puertas se abrieron, Carter estaba allí con su uniforme de mantenimiento, herramientas en mano y una expresión preocupada. Ella lo reconoció, el conserje del incidente del café. Él le tendió la mano para ayudarla a salir, y ella la aceptó, sorprendida por la firmeza de su agarre. Gracias, dijo, de verdad. Aunque rápidamente retiró la mano al ponerse en pie. Solo hago mi trabajo, señorita Blanco, respondió él, volviendo a sus herramientas. Ella se alejó, pero algo la hizo mirar atrás. Él seguía observando, asegurándose de que llegara segura a la escalera. Pasaron 2 semanas antes de que sus caminos se cruzaran de nuevo de forma significativa. Otra tormenta, peor que la anterior, provocó fallas eléctricas en el edificio. La computadora portátil de Adelaida se apagó justo cuando finalizaba su presentación. El autoguardado falló. Horas de trabajo, perdidas. El ánimo se le desplomó. La reunión de junta del día siguiente definiría el rumbo de la empresa por los próximos 5 años, y ahora no tenía nada. Disculpe, señorita Blanco, Carter estaba en la puerta con una batería portátil. Noté que la energía está fallando en este piso. Esto le dará unas 3 horas de electricidad estable. La instaló sin que se lo pidieran, con movimientos rápidos y precisos. Mientras la computadora volvía a encender, ella lo vio mirar la pantalla. ¿La adquisición de Moreno? Preguntó él, y enseguida se disculpó. Perdón, no debería, ¿sabe sobre eso? Preguntó ella, sorprendida. Recojo la basura de la sala de juntas. A veces la gente habla como si yo no estuviera. Hizo una pausa y añadió, su gráfico de análisis de competencia podría ser más convincente si incluye comparaciones de infraestructura técnica. Los sistemas de Moreno están atrasados al menos 7 años. Ella lo miró fijamente. ¿Cómo podría saber eso? Trabajé en la industria, respondió simplemente. ¿Quiere que le ayude a rehacer su presentación? Recuerdo casi todo lo que estaba en su pantalla cuando pasé antes. Durante las siguientes 2 horas, trabajaron juntos. Carter demostró un entendimiento de finanzas corporativas y sistemas técnicos que la dejó asombrada. Sugirió mejoras que ella no había considerado, corrigió errores que había pasado por alto. Cuando ella preguntó por qué un conserje sabía tanto de ingeniería y finanzas, él solo dijo, todos tenemos una historia, señorita Blanco. La mía simplemente tomó un giro inesperado. La tormenta pasó. Su presentación no solo se salvó, sino que mejoró. Y algo había cambiado entre ellos. Cuando él recogía su equipo para irse, ella lo llamó. Carter. Él se giró. Gracias, y lamento lo del café. Fui grosera. Todos tenemos días malos, respondió él. Buenas noches, señorita Blanco. El viernes por la noche trajo una visita inesperada al edificio. Adelaida esperaba el elevador cuando escuchó la voz de una niña en el vestíbulo. Asomándose por la esquina, vio a Carter sentado con una pequeña de unos 8 años, su uniforme escolar impecable a pesar de la hora. Serena tenía los ojos de su padre pero un brillo propio, contándole su día mientras se la ayudaba con la tarea de matemáticas. ¿Por qué ya no usas tu título de ingeniero, papi? Preguntó Serena, y Adelaida contuvo la respiración esperando la respuesta. La voz de Carter fue suave. Porque cuidarte a ti importa más que cualquier trabajo, princesa. Cuando mamá se enfermó, necesitaba un empleo que me permitiera estar contigo durante el día. El turno de noche significa que puedo hacerte el desayuno, llevarte a la escuela, recogerte, ayudarte con la tarea. Pero antes también eras importante. Inventabas cosas.
Ahora soy importante, dijo, besándole la cabeza. Soy tu papá. Ese es el trabajo más importante que tendré. Adelaida regresó a su oficina, con las palabras de Carter resonando en su mente. Pensó en su propio padre, que había construido un imperio pero se perdió cada recital, cada cumpleaños, cada momento que importaba, hasta que un infarto a los 55 años le quitó la oportunidad de enmendarlo. Ella había seguido el mismo patrón, eligiendo el éxito sobre las conexiones personales, diciéndose que tendría tiempo de vivir después. Pero al ver a Carter con Serena, se preguntó si había estado midiendo el éxito con la vara equivocada todo ese tiempo. Ese fin de semana, incapaz de resistir la curiosidad, buscó su nombre en Internet. Los resultados la dejaron impactada. Carter Rivera había sido ingeniero senior en Industrias Harley, con 3 patentes registradas y ganador de un Premio Nacional de Innovación. Todo se detuvo abruptamente hace 3 años. Unas búsquedas más revelaron la razón, la esquela de Matilde Rivera, una joven maestra que luchó contra el cáncer durante 2 años antes de fallecer, dejando atrás a un esposo devoto y una hija pequeña. Las cuentas médicas debieron ser astronómicas. El sacrificio profesional tenía todo el sentido. El lunes, usando su acceso ejecutivo, revisó su expediente laboral. Asistencia perfecta, ni una sola queja. Un salario que era la tercera parte de lo que había ganado como ingeniero. Su bono mensual era más que su ingreso anual. El peso de la vergüenza le apretó el estómago, sobre todo recordando cómo había amenazado con su despido por un café derramado. Él la había salvado de una posible electrocución, y ella había respondido con amenazas. La mañana del martes, sin previo aviso, llegó una reunión de emergencia del consejo. Archibaldo Sterling, un tiburón corporativo famoso por adquisiciones hostiles, había comprado suficientes acciones para exigir una votación de no confianza en el liderazgo de Adelaida. Tenía 3 horas para probar su valor o perder todo por lo que había trabajado. La presentación técnica que demostraría la viabilidad futura de la empresa era crucial. Pero al abrir los archivos, mensajes de error llenaron la pantalla. Archivos corruptos. Posible sabotaje. Sin duda, catastrófico. El departamento de TI fue claro, necesitamos al menos 6 horas para recuperar los datos, si es que es posible. Adelaida tenía 3. Desesperada, tomó el elevador al sótano, donde Carter apenas comenzaba su turno. Necesito tu ayuda, dijo sin rodeos. Sé que no tienes razón para ayudarme, pero te lo pido igual. Él no dudó. Muéstrame el problema. Durante las siguientes 2 horas, Carter trabajó con una intensidad que ella nunca había visto. Usando habilidades de programación que revelaban años de formación avanzada, no solo recuperó sus archivos, los mejoró. Añadió las comparaciones técnicas que había sugerido durante la tormenta y creó visualizaciones que hacían comprensibles datos complejos de inmediato. Con 30 minutos de sobra, levantó la vista. Hay algo más. Sterling es débil en pensamiento tecnológico moderno. No entiende la infraestructura técnica actual. Si agregas esta sección sobre aplicaciones de computación cuántica, la Junta verá posibilidades que él ni imagina. Ella lo hizo, y funcionó. La Junta votó abrumadoramente a su favor. El desafío de Sterling quedó aplastado por la visión y fuerza de su presentación. Mientras los miembros la felicitaban al salir, vio a Carter en el pasillo, vaciando cestos de basura como si no acabara de salvar su carrera. Iba a acercarse cuando la voz de Sterling la congeló. Hola, cuñado, dijo con veneno. Carter se tensó. Archibaldo, sigues jugando a ser conserje. Matilde estaría tan orgullosa. Matilde me conocía como realmente soy, respondió Carter con calma. Por eso dejó el negocio familiar. Adelaida se escondió en un cuarto de suministros, dejando la puerta entreabierta para escuchar. Yo podría haber ayudado con sus cuentas médicas, continuó Sterling, pero tú tenías que ser orgulloso. Y después de que murió, cuando viniste rogando por tu antiguo trabajo, fue particularmente satisfactorio negártelo. Me has bloqueado de todos los puestos de ingeniería en la ciudad, dijo Carter, sin emoción. Y seguiré haciéndolo, respondió Sterling, a menos que dejes de ayudar a Blanco. La destruiré tarde o temprano. Pero si te mantienes al margen, me aseguraré de que vuelvas a ingeniería. Piensa en el futuro de Serena. Carter se irguió. Estoy pensando en ella. Quiero que crezca sabiendo que su padre eligió la integridad sobre la oportunidad. Matilde sabía quién eras.
Por eso dejó tu dinero para casarse conmigo. Y por eso realmente me odias, porque eligió amor sobre la fortuna familiar. El rostro de Sterling se endureció. Y entonces quédate de conserje para siempre. Y cuando destruya la empresa de Blanco, me aseguraré de que seas el primero en ser despedido. Cuando Sterling se fue, Adelaida salió del armario. Carter no se sorprendió al verla. ¿Y cuánto tiempo llevas saboteándote?, preguntó ella. ¿Importa? Serena tiene lo que necesita. A mí sí me importa, dijo con firmeza. Te mereces algo mejor. Merecer y recibir rara vez coinciden. Buenas noches, señorita Blanco. Pero ella no podía dejarlo pasar. La noche siguiente lo esperó en su estación de mantenimiento con una carta de oferta formal. Puesto de asesor técnico senior. Turno de día, beneficios completos, triple de tu salario actual. Y no quiero caridad, respondió él, sin tomar la carta. Y no es caridad. Te necesito. Sterling no se detendrá. Y necesito a alguien que entienda tanto de ingeniería como de estrategia corporativa. Alguien en quien pueda confiar. Hizo una pausa. También propongo que trabajemos juntos para documentar el sabotaje corporativo de Sterling. No solo contra ti, contra otros. Hombres como él siempre dejan un patrón. Carter lo pensó. Recojo a Serena todos los días a las 3:30. Eso no se negocia. La familia primero. Adelaida asintió. Estoy aprendiendo que eso también es buen negocio. Él tomó la carta. Un mes de prueba, lo que necesites. La transición no fue sencilla. Los jefes de departamento cuestionaron por qué un conserje asistía de repente a reuniones estratégicas. Adelaida los calló. Carter Rivera tiene más patentes que todos en esta sala juntos. Somos afortunados de tenerlo. Carter transformó sus operaciones, implementando sistemas que Sterling no podía igualar ni entender. Pero más allá de eso, cambió la cultura. Conocía el nombre de cada empleado, desde el área de correos hasta la gerencia media, porque había sido invisible entre ellos durante 2 años. Llevaba sus preocupaciones a Adelaida y le ayudaba a ver la empresa como una comunidad, no solo como una corporación. Las noches largas se convirtieron en cenas de trabajo con Serena haciendo la tarea en la mesa de conferencias mientras Adelaida y Carter trazaban estrategias. Adelaida terminó ayudando a Serena con redacción de ensayos mientras Carter programaba mejoras para los sistemas. Se sentía natural, cómodo, como algo que ella no sabía que había estado extrañando. ¿Sonríes más ahora, papá?, observó Serena una noche, mirándolos con la sabiduría de sus 8 años. Carter miró a Adelaida, que le explicaba las metáforas a su hija con una paciencia que él no habría esperado de una directora ejecutiva. La buena gente hace eso, dijo en voz baja. Adelaida lo escuchó y sintió como algo cálido le florecía en el pecho. Más tarde, después de que Serena se quedó dormida en el sofá de la sala de juntas, Adelaida se sorprendió contándole cosas que nunca había dicho a nadie, la muerte de su padre. Cómo se había trabajado hasta la tumba persiguiendo un éxito que al final no significó nada, y cómo ella había seguido su mismo camino, creyendo que si lograba lo suficiente, de alguna manera validaría su sacrificio. Él hubiera querido verte feliz, no solo exitosa, dijo Carter, su mano casi tocando la de ella sobre la mesa. El éxito sin alegría es solo un fracaso elaborado. El momento quedó suspendido entre ellos, lleno de posibilidades, hasta que el timbre de su teléfono lo rompió. Sterling había hecho su jugada final. Su cliente más importante se iría a menos que Adelaida renunciara en 24 horas. La reunión de emergencia de la junta, a la mañana siguiente, estaba llena. Sterling se sentaba con aire triunfante en una esquina, seguro de su victoria. Los miembros de la junta se veían incómodos, divididos entre apoyar a Adelaida y proteger sus inversiones. La discusión se inclinaba hacia pedirle que renunciara cuando Carter entró sin invitación. ¿Puedo dirigirme a la junta?, preguntó formalmente. El presidente de la junta miró a Adelaida, tan sorprendida como todos. El señor Rivera es nuestro asesor técnico senior, dijo ella. Confío en su opinión. Carter conectó su computadora al proyector. Miembros de la junta, quiero mostrarles un patrón de sabotaje corporativo que abarca 3 años. Las diapositivas comenzaron a mostrar evidencia documentada de la destrucción sistemática de competidores por parte de Sterling. No solo Carter,
sino otros 6 empleados de distintas empresas que se habían cruzado en su camino. Correos electrónicos, registros financieros, declaraciones de testigos que Carter había recopilado en silencio. De esto no se trata solo de mí o de la señorita Blanco, concluyó. Se trata de si quieren estar asociados con alguien que opera a través de la extorsión y el sabotaje. La responsabilidad legal por sí sola debería preocuparles. La votación fue unánime. Sterling fue expulsado de toda relación con la empresa, escoltado por seguridad mientras amenazaba con demandas que todos sabían solo expondrían más sus crímenes. Al dispersarse la junta, Carter guardó su computadora en silencio, listo para irse. Y Carter Rivera es la razón por la que todavía tenemos empresa, anunció Adelaida, deteniéndolo. Quiero que conste en acta. 3 meses después, la celebración de la compañía por su trimestre más exitoso llenó el último piso. Carter usó traje por primera vez desde el funeral de Matilde. El título de director de innovación todavía le parecía irreal. Serena giraba en su vestido de fiesta, bailando con los hijos de otros empleados, su risa brillante como las estrellas. Adelaida los observaba desde la ventana, ya no detrás de su escritorio, sino como parte de la celebración. Carter se acercó con 2 tazas de café, ofreciéndole una con una sonrisa suave. Cuidado, dijo, puedo derramarlo. Ella rió. Rió de verdad, y el sonido los sorprendió a ambos por su autenticidad. Cambiaste nuestras vidas, Adelaida, dijo él, con voz seria. Tú cambiaste la mía primero, Carter. Me mostraste lo que realmente importa. Se quedaron juntos viendo cómo Serena enseñaba a otro niño su método creativo para multiplicar, y Adelaida se dio cuenta de que eso era el éxito, no la oficina de la esquina ni las victorias en la junta. Sino ese momento, esa conexión, esta familia formándose de maneras inesperadas. Cuando la mano de Carter encontró la suya, ella no la apartó. Cuando Serena corrió para mostrarle sus pasos de baile y los jaló a la pista, Adelaida no se resistió. Más tarde, cuando la fiesta terminó y Serena dormitaba en un sofá, Carter y Adelaida miraban las luces de la ciudad desde la ventana. Aquella primera noche del café, dijo Adelaida, fui horrible contigo. Y tú estabas pasando por un mal momento. Todos lo estábamos, de distintas formas. ¿Cómo pudiste mantenerte tan digno, incluso cuando amenacé tu trabajo? Carter guardó silencio un momento. Matilde solía decir que la dignidad no tiene que ver con cómo te tratan los demás, sino con cómo eliges responder. Ella enfrentó el cáncer con una gracia increíble, sin amargura, siempre encontrando algo por lo que agradecer. Después de que murió, mantener esa dignidad se sintió como honrar su memoria, y es lo que quiero que Serena aprenda. Adelaida lo miró de frente. Ella estaría orgullosa de ti. Serena tiene suerte de tenerte. Ella también tiene suerte de tenerte a ti, dijo Carter, sorprendiéndola. Le estás enseñando que las mujeres pueden ser fuertes y exitosas y seguir siendo amables. Eso es importante. Todavía estoy aprendiendo la parte de ser amable, admitió Adelaida. Todos seguimos aprendiendo, respondió Carter, apretándole la mano con suavidad. Las semanas siguientes trajeron un ritmo tranquilo a sus vidas. Carter llegaba a la oficina después de dejar a Serena en la escuela, y él y Adelaida tomaban café mientras revisaban las prioridades del día. Su sociedad profesional había evolucionado hacia algo más profundo. Basada en respeto mutuo y un propósito compartido, la empresa prosperaba bajo su liderazgo conjunto, pero más importante aún, habían creado algo que ninguno creyó posible: equilibrio. Adelaida empezó a salir de la oficina a horas razonables, uniéndose a Carter y Serena para cenar varias veces por semana. Ella ayudaba con la tarea mientras Carter cocinaba platillos que Matilde le había enseñado, llenando la cocina de calidez y aromas. Serena empezó llamando la tía Adie, luego solo Adie, y finalmente, una noche, se le escapó mamá antes de corregirse con ojos muy abiertos. Lo siento, susurró Serena, mirando preocupada a los 2 adultos. Adelaida se arrodilló junto a su silla, tomando sus pequeñas manos. No lo sientas, cariño. Me honra. Sé que no soy tu mamá y nunca intentaría reemplazarla, pero te quiero, y si a veces quieres llamarme así, está bien. Serena le echó los brazos al cuello, y sobre el hombro de la niña, Adelaida vio a Carter con lágrimas en los ojos. Más tarde, después de que Serena se durmió, él llevó a Adelaida al balcón de su departamento. Matilde te habría querido, dijo simplemente.
Siempre decía que necesitaba a alguien que igualara mi terquedad con la suya. Alguien que no me dejara esconderme en mi duelo. Y ella habría estado agradecida, respondió Adelaida, de que encontraras a alguien que ve lo que ella vio en ti. No solo al ingeniero o al proveedor, sino al hombre que elige el amor sobre la ambición cada vez. Se casaron la primavera siguiente, en una pequeña ceremonia en el jardín de la empresa que Carter había convencido a Adelaida de instalar en la azotea. Serena fue la niña de las flores. Bernie, de seguridad, acompañó a Adelaida al altar, y Amanda, de recepción, lloró durante toda la ceremonia. La reemplazante de Sterling en la junta, una mujer que también había sufrido su sabotaje años antes, ofició con alegría visible. En sus votos, Carter habló de segundas oportunidades, de cómo a veces los mayores regalos de la vida llegan disfrazados de accidentes, de café derramado, apagones y ascensores averiados. Habló de encontrar luz en la oscuridad, de elegir la esperanza cuando el duelo parecía más fácil, del valor que se necesita para amar de nuevo. Los votos de Adelaida fueron más simples, pero igual de profundos. Habló de aprender a ver lo que siempre había estado allí, de la diferencia entre tener éxito y estar completa, de encontrar un hogar no en una oficina de esquina, sino en los ojos de un hombre que la veía por completo y la amaba igual. Le prometió a Serena poner siempre a la familia en primer lugar, ser la madre que está presente, que elige el amor sobre las reuniones cada vez. Al besarse para sellar su unión, el sol poniente pintó el cielo de tonos dorados y rosados, y la ciudad abajo pareció detenerse para reconocer el momento. La fotografía en el escritorio de Adelaida, la que había estado boca abajo tanto tiempo, fue reemplazada por una nueva, los tres en la Feria de Ciencias de Serena, donde ganó el primer lugar con un proyecto sobre seguridad eléctrica que Carter había inspirado y Adelaida le ayudó a presentar. 5 años después, Adelaida estaba en el mismo lugar donde una vez había derramado café. Pero todo lo demás había cambiado. La oficina ahora era una guardería para los hijos de los empleados, incluidos sus propios gemelos, llamados Guillermo y Enrique, que tenían los ojos de Carter y su misma determinación. Serena, ahora de 13 años y tan brillante como sus dos padres, el biológico y la elegida, ayudaba con los bebés mientras terminaba su tarea de matemáticas avanzadas. Carter no solo había revolucionado su empresa, sino toda la industria. Sus patentes generaban ahora tanto ingreso que habían creado la Fundación Matilda Rivera, dedicada a apoyar a familias que enfrentaban crisis médicas. Adelaida había dejado el cargo de directora ejecutiva para dirigir la fundación, encontrando más satisfacción en levantar a otros que en seguir escalando la escalera corporativa. El viejo armario de mantenimiento, donde Carter guardaba sus suministros, se había convertido en su taller privado, donde aún creaba inventos, ahora con Serena como su aprendiz. El baño ejecutivo se había transformado en una sala de meditación, porque Adelaida había aprendido que el éxito sin paz era solo ansiedad en una oficina más bonita. La empresa de Sterling se había derrumbado en menos de un año tras su expulsión, cuando sus patrones de sabotaje finalmente lo alcanzaron en una espectacular investigación federal. Se había comunicado una vez a través de abogados, buscando una carta de referencia de carácter por parte de Carter para su sentencia. Carter se negó, pero envió una carta al juez sobre la importancia de la redención y las segundas oportunidades, aunque señalando que esas oportunidades deben ganarse con un cambio genuino, no simplemente pedirse cuando llegan las consecuencias. De pie en su antigua oficina, ahora transformada, Adelaida recordó aquella noche, el café derramado, las palabras cortantes, el desprecio hacia un hombre que jamás habría imaginado que se convertiría en su salvación. Pensó en las trayectorias de la vida, como pueden cambiar en un instante. Como los gestos más pequeños, detener a alguien antes de que caiga, quedarse en un intercomunicador durante un ataque de pánico, compartir una historia sobre el proyecto de ciencias de una hija, pueden cambiarlo todo. Carter la encontró allí, como siempre parecía hacerlo, cargando a Enrique mientras Guillermo dormía en la mochila portabebé sobre su pecho. ¿Nostálgica?, preguntó, conociéndola tan bien. Agradecida, corrigió ella, tomando a Enrique y sintiendo el peso del bebé como un ancla hacia la alegría. Agradecida por el café derramado, los ascensores averiados y las tormentas que cortaron la luz. Agradecida por todo lo que salió mal y que llevó a que todo saliera bien. Serena levantó la vista de su tarea. Papá dice que ustedes se enamoraron al revés, de enemigos a amigos, y de ahí a familia. A veces, dijo Adelaida, mirando a Carter, las mejores historias de amor son las que te sorprenden. Las que te enseñan que lo que creías querer era solo miedo disfrazado de ambición.
Y que lo que realmente necesitabas era alguien capaz de ver más allá de toda tu armadura, hasta la persona que estabas destinada a ser. Eso suena muy cursi, Addie, comentó Serena, pero sonreía. Las verdades más grandes suelen serlo, respondió Carter, abrazándolas a las dos y sumando a los gemelos en un abrazo que se sintió como llegar a casa, como seguridad. Como la respuesta a preguntas que Adelaida ni siquiera sabía que había estado haciéndose todos esos años sola en su oficina de esquina. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo en los familiares tonos dorados y rosados, la familia Rivera Blanco se fue junta a casa, dejando atrás la oficina para la cena familiar, la ayuda con la tarea. Los cuentos antes de dormir y todos esos pequeños momentos que hacen que la vida valga la pena. La mancha de café en la alfombra hacía mucho que había desaparecido, pero su impacto seguía allí, como prueba de que a veces los mayores desastres llevan a los resultados más hermosos, que los accidentes pueden ser regalos. Y que el amor muchas veces empieza aprendiendo a ver de verdad a las personas invisibles que siempre estuvieron ahí, esperando para cambiar nuestra vida para siempre. Al final, Adelaida solía reflexionar que la verdadera medida del éxito no estaba en el precio de las acciones ni en las victorias de la Junta, sino en la risa de Serena, en los primeros pasos de los gemelos. En la mano de Carter encontrando la suya cada mañana al otro lado de la mesa del desayuno. Estaba en saber que había construido algo que duraría más que cualquier corporación, una familia, un amor, una vida rica en significado más allá de lo que cualquier hoja de cálculo pudiera calcular. Y todo empezó con café derramado y un conserje que era mucho más de lo que parecía. Un hombre que le enseñó que las transformaciones más profundas suelen venir de las fuentes más inesperadas. Que la dignidad no depende del cargo, sino del carácter. Y que elegir el amor por encima de la ambición no es un sacrificio. Es el mayor éxito de todos.